En los hospitales psiquiátricos se guardan muchos secretos, pero a veces no solo los pacientes son los que más asustan, sino lo que se esconde entre pasillos, paredes y rumores que no deberían existir entre los trabajadores de ahí. ¿Te interesa el tema? Entonces ponte cómodo, apaga la luz, sube el volumen y olvídate un momento del mundo exterior. Mi nombre es Santiago. Comenzamos. Soy pasante de psicología. Hace unos meses me asignaron el servicio social en un hospital psiquiátrico alejado de la ciudad. Al principio todo era normal: rellenar informes, acompañar a los psiquiatras, observar a los pacientes, nada raro, nada fuera de lo común. Hasta una ocasión que me quedé en la noche. Ya era de madrugada, exactamente las 2:30. Yo estaba en la sala de observación. Todo era silencio, rutina, bostezos. Cuando de pronto, todos los pacientes comenzaron a gritar al mismo tiempo. Fue como si alguien hubiera dado una orden, un sonido que se te clava en la cabeza. Algunos comenzaron a llorar, otros gritaron como si los estuvieran torturando. Todos salimos a verlos a sus habitaciones. Unos se cubrían los oídos, otros los ojos. El personal corrió por los pasillos tratando de calmarlos, de entender qué pasaba, pero no había explicación. Antes de eso no hubo ruidos que los despertaran. Nada. Solo el pánico comenzó de la nada. Así duramos 20 minutos en medio del llanto, gritos y crisis. Poco después todos se durmieron, pero al día siguiente pasó algo peor. Estuvimos platicando con ellos e hicimos una dinámica en donde tenían que dibujar lo que les dio miedo la noche anterior. Yo pensaba que solo uno había tenido ese pánico y los otros habían gritado por un efecto en cadena. Los pacientes empezaron a dibujar. Les di 10 minutos y mientras me iban entregando sus dibujos comencé a ver patrones en ellos. Pues todos dibujaron la misma cosa. Era una criatura deforme, alta, encorvada, encapuchada como con una túnica negra. Unos la dibujaban como si adentro estuviera solo un esqueleto. Otros de ellos se acercaron a mí, temblando, y me decían: caminó entre nosotros anoche. Hasta hoy no sé si fue una coincidencia, no sé si fue una histeria colectiva, no sé si se pusieron todos de acuerdo, pero créanme que fue muy extraño. Hasta el día de hoy me arrepiento de haber trabajado en un psiquiátrico. Mi nombre es Luis y les voy a explicar por qué. Soy de Villahermosa, Tabasco, y hace un par de años trabajé como enfermero en un hospital psiquiátrico que está a las afueras. Desde el primer día noté que ese lugar tenía algo raro. No me refiero solo a los gritos o a los episodios intensos de los pacientes, sino a una sensación constante de incomodidad. Era como si el aire dentro del psiquiátrico pesara más que en cualquier otro lugar. Tal vez lo veía así porque aún no estaba acostumbrado a trabajar con personas que a veces, de la nada, se alteran. Pero aprendí algo. Nunca debes juzgar a las personas, sea quien sea. Siempre tienes algo que aprender. Con el tiempo los pacientes empezaron a abrirse conmigo. Yo era amable con ellos y ellos me hablaban de cómo ellos eran antes de su vida en el hospital. Pero la mayoría, cuando les decía que cómo se sentían en el psiquiátrico, me respondían algo extraño. Muchos relataban que por las noches no podían dormir. Y yo lo veía. Algunos se alteraban de la nada con crisis de ansiedad, estrés extremo y en ocasiones delirios de violencia. Pero lo que más me llamó la atención fue que todos coincidían en algo. Veían cosas, tenían alucinaciones tanto auditivas como visuales. Pero había una figura que se repetía constantemente entre ellos.
una especie de hombre, un hombre sin piernas. Todos lo describían alto, casi de 2 metros, con cuerpo largo, una cara sin expresiones, pero sin piernas. Solo un torso flotando. Me dijeron todos que solo aparecía por las noches, cuando todo estaba en silencio. Algunos lo veían en las esquinas del techo, otros lo veían parado en los pasillos, quieto, observándolos. Obviamente al principio pensábamos que todo se trataba de sus enfermedades, alucinaciones típicas. Incluso los comentábamos entre nosotros los enfermeros, y nos reíamos un poco para quitarle lo inquietante. Pero todo cambió una madrugada. Eran como las 3 de la mañana cuando llegó un nuevo paciente. Un joven como de 25 años con un fuerte ataque paranoico. Lo traían 2 policías porque había tenido un brote en su casa. Gritaba, lloraba, se jalaba el cabello. Apenas lo bajaron de la patrulla y lo metieron al patio, cuando empezó a gritar. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa que está en la entrada? No tiene piernas. Nos quedamos todos quietos. Los camilleros, los doctores, los enfermeros. Todos nos miramos. Ese muchacho no había pasado ni un segundo con los demás pacientes. Nadie le había hablado del ente, ni de lo que decían que veían. Y sin embargo, lo describió tal cual. Un hombre con cara desfigurada y sin piernas. Costó mucho trabajo sujetarlo. Lloraba como un niño y no quería entrar. Decía que si se quedaba ahí, esa cosa se lo iba a llevar. Estaba igual de alterado que todos los que veían esa cosa. Logramos sedarlo, pero esa noche algo cambió dentro de mí. Empecé a pensar, ¿y si no eran solo alucinaciones? ¿Y si esas cosas que dicen ver son reales, pero nosotros no podemos percibirlas? Las semanas siguientes no fueron fáciles. Ya no me reía cuando los pacientes hablaban de aquel hombre sin piernas. Con el tiempo me fui acostumbrando, pero aquel miedo nunca se fue. Yo he trabajado como guardia de seguridad en varios servicios, y entre ellos me tocó en un hospital psiquiátrico, donde me acomodé muy bien y aún sigo aquí. Durante años he visto de todo, gritos, delirios, gente fuera de sí, pero lo que pasó esa tarde, jamás lo voy a olvidar. Eran como las 2. Entraron por la puerta principal una señora, su hijo y una jovencita. La muchacha de unos 18 años, delgada, chaparrita. Su mamá me dice con voz temblorosa que venía en un episodio severo de esquizofrenia paranoide. Yo pensé, otro caso más. Pero desde que la vi algo no me cuadró. La muchachita entró sonriendo y muy tranquila, pero una mirada que no sé cómo explicarlo. Pesaba. Cuando me acerqué para ayudarla a pasar, ella me miró fijo y empezó a hablarme. Pero no con su voz. Era una voz gruesa, rasposa, de hombre. Y después empezó a hablar en otro idioma. Yo pensé que era parte de su episodio. Intenté cargarla para llevarla al hospital, pero me soltó un empujón. Yo mido 1,80, peso más de 100 kilos y aún así me empujó como si fuera de papel. Caí al suelo y me arrastré un poco más. Fue fuerte. Al ver esto, mis compañeros se le fueron encima. Solo querían tranquilizarla, pero entre 5 personas la agarraban y no podían con ella. Cuando llegaron los enfermeros, intentaron sedarla, pero la inyección no le hizo nada. Aquella chica empezó a gritar, pero lo hacía con sonidos que no eran humanos. En algunos gritos se podía percibir aullidos, graznidos de animales. Ella hacía diferentes voces mientras nos insultaba.
Hacía voz de anciana, luego de hombre, luego de niña. Pero lo hacía también en diferentes idiomas. Español, obvio. Escuché inglés, francés, creo alemán, y otros que no logré reconocer. La segunda inyección de sedante la debilitó un poco más. Aún así nos costó trabajo llevarla adentro y sentarla en una camilla. Pero ella seguía consciente. Eso era lo que nos llamaba la atención. Lo peor fue cuando intenté atarla. Ella me miró de nuevo y me dijo riéndose: «Tú me molestas, igual que a tu mamá. Por eso te dejó cuando tenías 7 años, porque eres muy poco hombre». Me quedé parado sin hacer nada, porque era verdad. Mi madre me había abandonado cuando tenía 7 años, pero nadie aquí lo sabía. A los enfermeros les dijo también cosas y noté el mismo semblante que yo tenía. Parecía tener razón. Ahí supe que esto no era un brote psicótico, era algo más. Yo, al ver que yo ya no podía hacer nada más porque ya estaba adentro, mis compañeros y yo nos regresamos a la caseta. 30 minutos después salieron. Su hermano la cargaba en brazos, iba durmiendo. Les deseé suerte y se fueron pidiendo disculpas en nombre de su hija. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que pasó ahí, pero desde entonces ya no pienso que todo lo que llega a este lugar está enfermo. Hay cosas que ni la medicina puede explicar. La actividad paranormal en hospitales es más frecuente de lo que te imaginas. Me llamo Gregorio, soy psiquiatra, y por aquella época del 2015 me hicieron un traspaso a un hospital psiquiátrico algo retirado de mi casa. Hasta ese momento había tenido buena trayectoria. Había trabajado en varios hospitales gracias a la recomendación de un familiar que me metió al rubro. Y la verdad me gustaba mucho mi trabajo. Pero ese nuevo lugar fue distinto desde el primer día. Por la distancia no dormía mucho. A veces me quedaba en una habitación improvisada que me asignaron. Otras veces me regresaba a la casa en la madrugada. Por eso pedí que me dejaran el turno de la noche. El primer turno nocturno que me tocó fue junto con una compañera nueva también. Era Carmen. Ambos éramos nuevos en ese hospital. Y esa primera noche pasó algo que nunca voy a olvidar. Estábamos en el cubículo llenando unos papeles cuando de reojo vimos pasar a alguien por la puerta de cristal. Era un hombre, vestido completamente de blanco o alto, quizás de 1,70 m o un poco más. Al principio pensamos que era algún interno desorientado. Carmen y yo nos miramos. Los dos lo habíamos visto, pero cuando salimos a revisar al pasillo, no había nadie. Intentamos seguir con el trabajo, solo comentándoles a los polis que se echaran algún recorrido, pero no encontraron a nadie. La segunda vez que pasó algo fue como a las 3 de la mañana. Era justo una semana después. Carmen estaba tomando una siesta en la misma sala, pero yo cubría su turno. Y mientras limpiaba un poco el escritorio, vi de nuevo la silueta de alguien al otro lado de la puerta. Pensé que era el guardia o algún paciente que iba a tocar la puerta, pero la silueta simplemente se quedó parada. «Poli, ¿es usted?». No me respondió nadie, pero aquel hombre al otro lado de la puerta tocó. Fueron varios golpes fuertes, tan fuertes que hizo temblar el vidrio blanco de la ventana. Carmen se despertó de inmediato y también lo vio. La silueta seguía ahí, inmóvil. Me levanté, arrastré la silla y fui a abrir. Cuando caminé directo a la puerta, la figura seguía en la ventana, pero cuando la abrí, no había nadie. Salí a ver a los pasillos, aunque sabía que era tonto porque no podía haber corrido tan rápido.
Sin embargo, estaban solos. Revisé las cámaras, pero nadie había estado en el pasillo. Volví a cerrar la puerta y aquella sombra ya no estaba. Con el tiempo empezamos a escuchar comentarios de los pacientes. Decían que otra vez se comenzaban a escuchar cosas en una sala vieja que ya no estaba en uso. Aquella sala estaba clausurada, sin camas, sin luz. Nadie entraba ahí. La idea de ese cuarto era remodelarlo, pero aún no lo habían hecho. Una noche pasadita de las 12, hice un recorrido habitual por los pasillos. Todo estaba en silencio hasta que, al acercarme a esa sala clausurada, pude escuchar voces adentro. Al principio eran dos hombres conversando, como si estuvieran platicando tranquilos, pero de pronto los tonos cambiaron. Adentro se comenzaron a escuchar gritos, llantos, súplicas. Comenzaron a escucharse más voces, personas llorando, pidiendo ayuda, golpeando las paredes. Me acerqué a la puerta de madera e intenté abrirla, pero estaba trabada. Yo tenía las llaves y aún así no se podía abrir. Simplemente no se movía. Pude sentir la desesperación de aquellas personas que estaban gritando dentro. Y entonces, escuché cómo alguien desde adentro se arrojó contra la puerta. El golpe fue tan fuerte que di un paso atrás. Pensé que se iba a caer. Pero solo se abrió. Se abrió sola. Adentro solo había oscuridad. Nadie, ni un alma, ni un solo mueble, nada. Me quedé ahí parando, observando la oscuridad, con miedo, pensando en lo que había pasado, pero no podía darle alguna explicación. Cerré la puerta de nuevo, sin decir una sola palabra. Traté de convencerme de que era el cansancio, que tal vez mi cerebro me estaba jugando una mala pasada por no dormir bien. No quería creer en fantasmas, no podía. Cuando regresé con mi compañera me dijo que por qué venía asustado y pálido. No quise decirle nada. Pero al día siguiente, mientras los pacientes estaban en el patio, uno se me acercó. Un señor ya mayor, tranquilo. Me miró serio y me dijo: «Usted también los escuchó, ¿verdad?». Yo intenté evadirlo. Le dije que no sabía a qué se refería. Pero él sonrió y me dijo: «Lo que escuchó ayer es totalmente real. Hace décadas hubo un incendio aquí. Murieron varios internos. Esa sala fue donde más se quemó. Y donde aún se escuchan sus voces». Desde ese día ya no volví a mirar igual ese hospital. Aguanté algunos meses más, pero cada turno nocturno se sentía más pesado. Como si algo o alguien se quedara atrapado en ese lugar. Lo extraño también fue que yo ya no volvía a escuchar nada en esa sala, pero algunos internos decían que por las noches se escuchaban voces adentro. Yo no quise investigar más, ya había escuchado todo. Estoy seguro de que fueron fantasmas, o no sé, tal vez alucinaciones. Hola Estación Siniestra, me llamo Mirna. Soy guardia de seguridad de Cusaem y trabajé hace mucho en un hospital psiquiátrico del estado. Ya llevaba un par de años en ese lugar, y aunque uno se acostumbra a ver muchas cosas raras, hay cosas que simplemente no tienen explicación. Mi turno fue de 24/24, todo un día trabajo y al otro descanso. Por las mañanas todo estaba en orden. A esa hora los pacientes salen al patio a tomar aire. Algunos caminan, otros se sientan y miran al cielo. Nosotros los guardias estamos siempre atentos por si a alguien se le ocurre intentar escapar o se pone agresivo. Muchos pacientes realmente están mal, otros no tanto. Entre ellos había uno que siempre me llamó la atención. Un señor ya grande,
de unos 60 años, con el cabello blanco, pero bien peinado, siempre tranquilo, arreglado. Se llamaba Marino. No gritaba ni se alteraba con los demás. De hecho, cuando hablaba contigo parecía completamente normal. Él me contaba cosas de su vida, de su crisis, y decía que no estaba loco, que su único problema era que desde hace años en los espejos veía a un otro yo. Era un hombre idéntico a él, pero más serio, con la mirada vacía y que le hablaba. Me decía: la mayoría de veces no soy yo el que está ahí, es otro, y me quiere hacer daño o quiere que yo le haga daño a los demás. Yo solo asentía, pensaba que era parte de su condición. Siempre lo creí así, hasta que pasó aquello. Era un martes, como a eso de las 7 de la noche. Me tocaba resguardar la parte trasera del hospital, a un lado de los baños del personal. Estaba cayendo la noche, pero aún había luz suficiente para ver si algún paciente salía de donde no debía. Y de pronto, me encontré al señor Marino, caminando solo por ahí. Le pregunté que qué hacía fuera de su sala y me dijo: voy al baño. Pero él me viene siguiendo, el del espejo. No me gustó nada cómo lo dijo. Se veía nervioso y miraba de reojo, como si esperara ver a alguien aparecer. De inmediato di aviso por la radio a los camilleros. Paciente fuera de la zona controlada, patio trasero. Mientras esperaba, Marino se quedó parado enfrente de la ventanilla de la caseta. Era de ese vidrio que a veces parece espejo cuando hay más luz adentro que afuera. Y ahí estaba él, mirándose. Pero lo que más me impactó fue que empezó a hablarle a su reflejo. Déjame en paz, ya basta. Yo intenté calmarlo, decirle que no había nadie. Pero en ese momento fue que me di cuenta de algo que me congeló la sangre. El reflejo no se movía igual que él. Mientras Marino se agarraba la cabeza y miraba hacia mí, su reflejo seguía mirándolo fijamente. No parpadeaba, no reaccionaba. Yo di un paso atrás sin poder quitarle la vista al vidrio. Él tenía razón. Era otra persona, o era él, pero no estaba haciendo lo mismo. Algo estaba muy mal. Y entonces Marino gritó: tú también lo viste, ¿verdad? No estoy loco, no estoy loco. Comenzó a golpear el vidrio desesperado, como si quisiera romperlo, y yo no podía moverme. Me quedé ahí paralizada, viendo cómo aquel reflejo seguía congelado, mirando a Marino, como si supiera que nadie le iba a creer. Cuando llegaron los camilleros me encontraron al borde del llanto. Pensaron que Marino me había agredido o algo me había pasado. Les dije que no, que solo me había sentido mal, que me había afectado verlo así. Pero no les dije la verdad. Tuve miedo de que pensaran que yo también estaba empezando a perder la cabeza, como él.